Apreciados hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo segundo después de Navidad, en el que celebramos la fiesta de la Epifanía del Señor. La palabra Epifanía deriva del griego epifano, que significa manifestarse. Esta fiesta tiene sus orígenes en la manifestación o Epifanía de la Luz, que se celebraba en Oriente desde el siglo III, justamente el 6 de enero, y que coincidía con el solsticio de invierno. Era una fiesta dedicada al triunfo de la luz sobre las tinieblas. Solsticio significa que por algunos días pareciera que el sol se detuviera en su descenso, las noches se hacen largas, entonces pareciera que ya no volviera a salir y a brillar su luz, pero luego renacía. Era la victoria de la luz sobre las tinieblas. Entre los romanos se rendía culto al sol invictus o el sol invencible. Esta fiesta se llamaba Dies Natalis o Nativitas, que dio origen a nuestra palabra Navidad. Cuando Constantino, el emperador romano, se convierte al cristianismo, cambió la celebración de la victoria del sol material sobre la oscuridad de la noche por la victoria de la luz que ha venido del cielo, que es Cristo, que ha iluminado las tinieblas de nuestra mente y de nuestros corazones. Como dice el cántico de Zacarías, bendito sea Dios que nos ha visitado como un sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte y para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. En Israel se fue descubriendo poco a poco por medio de la revelación que la luz era Dios, que en su amor incondicional por el hombre llegaría al mundo en la persona de Cristo. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 60, versículos 1 a 6. La historia de Israel se ha caracterizado por la dominación extranjera, cuando no están sujetos a los príncipes de Mesopotamia por el norte, lo están a los faraones de Egipto por el sur. Es que geográficamente la tierra de Israel se encuentra en medio de estas dos potencias extranjeras. Incluso su territorio se convirtió muchas veces en campo de batallas entre estos dos poderes. El deseo de venganza contra estos opresores había sido cultivado por largo tiempo en Israel, como dice el Salmo 137. El acontecimiento más dramático de dominio extranjero sucedió en el año 587 a.C. con el poder de los asirios, que destruyen Jerusalén y deportan a Babilonia a los más notables del pueblo de Israel. La ciudad de Jerusalén fue humillada, reducida a un montón de escombros. Aparece a los ojos del profeta como una viuda sentada en la tierra, sola, abatida, desolada, sin marido y privada de los hijos, que le han sido arrebatados y deportados a tierra extranjera. Pasan los años y la esperanza de un regreso de los exiliados de Babilonia aparece siempre más lejana. Es en este contexto cuando el profeta compone esta bella poesía. Levántate, brilla que llega tu luz, la gloria del Señor amanece sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, su gloria aparecerá sobre ti, y acudirán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Echa una mirada a tu alrededor y observa. Todos esos se han reunido, vienen a ti, tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás, radiante de alegría, tu corazón se asombrará, se ensanchará cuando vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos, de dromedarios, de Madián y de Efá. Vienen todos de Sabá trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor.
Cuando amanece en Jerusalén, el sol aparece por el monte de los olivos e ilumina toda la ciudad. Y es aquí cuando el profeta observa a Jerusalén. La viuda abatida se vuelve radiante y encantadora como la joven fascinante de otro tiempo. Un manto de luz la ciñe como un vestido de 1000 colores. Le son restituidos los hijos llevados al exilio. Solamente tiene que levantar los ojos para verlos. La visión continúa. El profeta invita a Jerusalén a dirigir la mirada hacia occidente, porque de allí vienen las naves cargadas de regalos para ella, y del oriente también traen los productos exóticos del desierto de Arabia y de los fabulosos reinos de Sabá, especias, perfumes, oro y todo lo más precioso que existe. El profeta tenía en mente un sueño: el regreso de los deportados a Babilonia y la reunificación de todos los dispersos de Israel. Un sueño difícil de realizarse porque los israelitas se habían instalado cómodamente en las tierras del exilio y no tenían ninguna intención de correr nuevos e imprevistos riesgos regresando a la casa. Los que volvieron pronto cayeron en el desencanto y la desilusión. Se encontraron con una Jerusalén todavía en ruinas. No obstante, el pueblo de Israel no pensó en ningún momento que el Señor lo había abandonado o que hubiera faltado a su palabra. Aún en los momentos más difíciles, la profecía continuó. Como dice Ageo, vendrán las riquezas de todos los pueblos. Como dice el Salmo 72, los reyes de Tarsis y las islas le pagarán tributo, los reyes de Saba y Arabia le pagarán impuestos. Dios cumplió su palabra. La luz que ha surgido en Jerusalén y que ha inundado el mundo es la luz de la Pascua. Desde aquel día, todos los pueblos han iniciado su peregrinación hacia el monte del Señor. Es la comunidad elegida, la iglesia, que ha sido colocada sobre el monte santo como señal para todos los hombres del comienzo de la paz sobre la tierra. La segunda lectura está tomada de la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 2 a 6. El contexto es el del misterio que el apóstol está descubriendo en el plan de salvación de Dios. La palabra misterio deriva del verbo griego miein, que significa callar, cerrar la boca o los ojos. Y es una palabra que aparece solamente 2 veces en los evangelios. Una de ellas es en la famosa frase de Jesús a los apóstoles: a ustedes se les ha concedido conocer el misterio del reino de los cielos. Sin embargo, es usada frecuentemente en las cartas de Pablo y en el Apocalipsis. En Israel, la palabra misterio aludía al proyecto de Dios sobre el mundo, proyecto secreto, inaccesible, por tener su origen en el cielo. Los hombres, se decía, no podían comprenderlo porque los caminos y los pensamientos del Señor están tan lejos de los nuestros como lo está el cielo de la tierra, dice el profeta Isaías. Hermanos, supongo que están informados de la gracia de Dios que me ha sido dispensada para provecho de ustedes. Fue por medio de una revelación como se me dio a conocer el misterio, tal como acabo de explicárselo brevemente. Lean mi carta y comprenderán cómo entiendo el misterio de Cristo. Este misterio no se dio a conocer a los hombres en las generaciones pasadas. Sin embargo, ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas inspirados. Y consiste en esto: que por medio de la buena noticia los paganos comparten la herencia y las promesas de Cristo Jesús y son miembros del mismo cuerpo. En tiempos de Jesús se pensaba que Dios daba a conocer a algunos hombres sus proyectos mediante sueños, visiones o arrebatándolos al cielo. En nuestro texto, Pablo afirma:
que por el contrario, que el modo de llegar al conocimiento del misterio es distinto. Encargados de revelar los pensamientos y los planes del Señor no son los visionarios, sino los predicadores, los apóstoles, los profetas de las comunidades cristianas. Ellos reciben de Dios el don de penetrar en la comprensión de su misterio. Llegan a comprenderlo porque están atentos a lo que el Señor realiza en medio de su pueblo. Contemplan sus obras y así reciben la revelación de lo que Dios tiene en su mente desde toda la eternidad. Pablo se incluye a sí mismo entre las personas elegidas que han descubierto el proyecto de Dios y han sido involucradas en su realización. El misterio de Dios ha sido ya expresado por Pablo en el capítulo precedente de su carta, con bellísimas palabras. Dice a los Efesios: recuerden que entonces vivían lejos de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a la alianza y sus promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero gracias a Cristo Jesús, los que en un tiempo estaban lejos, ahora están cerca por la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz, el que de dos pueblos hizo uno solo, derribando con su cuerpo el muro divisorio, la enemistad. De esta manera se evidencia la Epifanía, la manifestación de la luz de Cristo para toda la humanidad. El Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 2, versículos 1 a 12. Se trata de la visita de los Reyes Magos al niño Jesús, un relato que solo encontramos en el Evangelio de Mateo. Desde el comienzo, el evangelista quiere conducir a sus lectores a descubrir y sobre todo acoger la luz que es Cristo. Escuchemos el relato teniendo en cuenta que no se trata solamente de una página de crónica, sino también de teología. Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Sucedió que unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos aparecer su estrella y venimos a adorarlo. Al oírlo, el rey Herodes comenzó a temblar, y lo mismo que él toda Jerusalén. Entonces, reuniendo a todos los sumos sacerdotes y letrados del pueblo, les preguntó en qué lugar debía nacer el Mesías. Le contestaron: en Belén de Judea, como está escrito por el profeta. Tú, Belén, en territorio de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe, el pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, les preguntó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Después los envió a Belén con el encargo: averigüen con precisión lo referente al niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. El relato comienza presentando a unos magos que vienen de Oriente en busca de una luz que han visto brillar en una estrella y la identifican con el nacimiento de un nuevo rey. Este relato ha tenido mucha acogida en la tradición cristiana. En las catacumbas de Roma, en la fachada de las tumbas, aparecen estos personajes, los magos, junto con la imagen del buen pastor que es tardía. Por otra parte, este texto ha suscitado muchas leyendas. La primera es considerar a estos personajes como reyes, debido a la alusión que hace Mateo del Salmo 72. Los reyes de Tarsis y de las islas traigan presentes. Los reyes de Sabá y de Sebá ofrezcan tributo y póstrense ante él todos los reyes de la tierra. Sírvanle todas las naciones. Por tanto, se ha pensado que como estos personajes traían regalos para homenajear a Jesús, entonces eran reyes.
Pero Mateo dice solamente que eran unos magos y tampoco dice el número. Y la tradición manejó entre 2 hasta 12, pero se estabilizó en el número 3 porque eran 3 los dones que ellos habían traído. También se ha buscado nombres para estos 3 personajes: Gaspar, Melchor y Baltasar. Uno más joven, otro adulto y otro anciano, uno de color negro, otro con la barba blanca y otro con la piel rozagante. Se dice que Melchor, el más anciano, con cabellos blancos y su barba larga, el que ofrece el oro, representa los que levantan la mirada al cielo ya en su ancianidad. Baltasar, el que tiene la piel oscura, es el hombre adulto y es el que ofrece la mirra. Y luego Gaspar, el joven sin barba, ofrece el incienso. La verdad es que ellos representan todas las razas de la tierra y todas las edades del ser humano. Por eso es que nos identificamos fácilmente con ellos y los apreciamos mucho. También se cuenta que estos hombres, después de haber tenido una edad avanzada y después de muchas peripecias en sus vidas a causa de la fe en el nuevo rey, se volvieron a encontrar los 3 después de 60 años para celebrar la Eucaristía de Navidad en Armenia. Después de la celebración, murieron uno tras otro allí. Los restos de estos personajes también han viajado más que ellos durante sus vidas. Finalmente fueron llevados a Colonia, en Alemania, por el rey Federico Barbarroja, y ahora se encuentran en un bellísimo relicario que reposa en la Catedral de Colonia. San Mateo los llama magos, en vez de llamarlos sabios o astrónomos. La razón es muy sencilla, porque está aludiendo a una profecía del Antiguo Testamento que fue pronunciada por un mago del Oriente que se llamaba Balaam. La historia la encontramos en el libro de los Números, en los capítulos 22 a 24. Allí se dice que el rey Balac de Moab había llamado a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel que durante el éxodo estaba pasando por su territorio. El rey Balac no quería a los israelitas y además estaba envidioso porque tenían a un Dios muy poderoso que los había hecho salir de la esclavitud de Egipto. El rey Balac lleva al mago Balaam sobre un monte alto y le pide que hechice al pueblo de Israel, que pronuncie sobre ellos una maldición, pero paradójicamente, en vez de maldecirlos, resultaba bendiciéndolos. Entonces el rey de Moab cambia de sitio y lleva al sabio a otra montaña, pero allí sucedía lo mismo. Resultó contradictorio, porque el rey pagaba a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel, pero él resultaba bendiciéndolo. A nosotros interesa el cuarto oráculo de este mago del Oriente. En primer lugar, crea un ambiente misterioso. Dice: oráculo del que escucha las palabras de Dios y conoce la sabiduría del Altísimo, del que ve la visión del Todopoderoso caído, pero con los ojos descubiertos. Y luego continúa con la profecía. Lo veo, pero no es un acontecimiento que sucederá ahora. Lo siento, pero no está aquí. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella se levanta de la estirpe de Jacob. Se eleva un reino nacido en Israel. Un descendiente de Jacob dominará a sus enemigos. El autor hace referencia a una estrella que debía surgir de la dinastía de David, que realmente se trata del rey Josías. También nosotros utilizamos la palabra estrella para referirnos a un personaje del mundo del espectáculo, del deporte,
de la música, etc. Se trata de una estrella que con su brillo oculta a las que la han precedido. Mateo dice que los magos del oriente han visto surgir la estrella, que no era el rey Josías a quien se refería la profecía de Balaam, sino la estrella que nació de la dinastía de David, la que da inicio a un reino sin fin. Esa estrella es Cristo Jesús. Así que la estrella de Belén no hay que buscarla en el cosmos, en el firmamento, no es el cometa Halley, sino que hay que buscarla en la Sagrada Escritura. Mateo nos dice que los magos reconocieron en Jesús la estrella anunciada por Balaam. El texto sagrado dice que a los pastores de Belén la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. También Simeón dice: mis ojos han visto tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y el Evangelio de Juan presenta al Bautista como el testigo de la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad. En el capítulo 3 del mismo Evangelio se dice que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas que a la luz, pues sus acciones eran malas. Y más adelante Jesús mismo revela su identidad: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora bien, en los personajes que presenta Mateo en nuestro relato se reflejan dos actitudes de frente a esta luz. La primera es la de los magos. A ellos los caracteriza la mirada hacia lo alto, no sobre la tierra. De la tierra surge lo necesario para la vida biológica, y esto es importante, pero no es lo único. El hombre que levanta la mirada al cielo es el que se interroga por su existencia y su destino. Por otra parte, ellos ven la luz y se ponen inmediatamente en movimiento. Su paganismo y su religión no los satisface. Buscan el nuevo reino. Un reino que es distinto a los de este mundo. Van detrás de la estrella que no tiene ocaso, como decimos en el pregón pascual. Por eso es que estos personajes son muy cercanos a nosotros. Realmente los magos somos nosotros, y el evangelista nos invita a que, como ellos, alcemos la mirada y nos dejemos iluminar por la luz del cielo, que es Jesucristo. Pero también aparecen en nuestro texto un segundo grupo de personas para quienes la luz no es nada agradable. Se trata del rey Herodes y con él toda Jerusalén. Representan a aquellos que se instalan en su posición de poder político o religioso. Son los reyes de este mundo, los que dominan, incluso involucrando a Dios para que los proteja en su condición de poder y de dominio. Estos personajes no se mueven, son estáticos, están como drogados por el poder y por el tener. La reacción de estos personajes ante la luz la califica Mateo con un verbo griego, tarasein, que significa el agitarse violento de las olas del mar. Herodes el Grande ya había asesinado a unas 10 personas porque intentaban quitarle el poder, entre ellos a 2 de sus hijos, Alejandro y Aristóbulo, en el año 7 a.C. Y por tanto es normal que se asuste ante la llegada del nuevo rey. Sorprende que el evangelista diga que con él también se agita toda la ciudad de Jerusalén. Es que Mateo está diciendo que Jerusalén representa
la ciudad cubierta por las tinieblas. Es decir, indica el mundo viejo, el mundo antiguo, la manera de concebir a Dios y su relación con Él. Es la religión del templo que era un comercio con Dios. Recordemos que Jesús expulsa a los mercaderes del templo y todo el mundo se asusta porque están de frente a la luz, el nuevo modo de relacionarse con Dios. Y ahora escuchemos cómo se concluye en nuestro texto la búsqueda de la estrella que es Cristo. Y habiendo escuchado el encargo del rey, se fueron. De pronto la estrella que se les apareció en oriente avanzó delante de ellos hasta detenerse sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de una inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron como regalos oro, incienso y mirra. Después, advertidos por un sueño de que no volvieran a casa de Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Los magos no ven la estrella en Jerusalén, que es la capital del país, porque está envuelta en tinieblas, sino la ven cuando salen de la ciudad. Ven nuevamente la luz que es Cristo. Es una invitación también para nosotros, para salir de la ciudad, que indica el modo de pensar de todo el mundo, siguiendo los valores de este mundo. Cuando los magos ven la luz que los acompaña, inmediatamente sienten un gozo inmenso. En griego se dice Haran Megalen Sfodra, que significa un gozo grande, inmenso. Es que el camino hacia la luz comporta un gozo inmenso. Cuando acogemos la propuesta del Evangelio, entonces encontramos paz y armonía, alegría y felicidad. Ciertamente en nuestra vida a veces también hay tinieblas, momentos de miedo, incertidumbre, desesperanza. Es como cuando manejamos el auto en medio de la neblina. Pareciera que no viéramos la dirección a la cual nos dirigimos. Los magos nos dan ejemplo. Ellos nunca perdieron la dirección de su vida. Continuaron buscando esta luz y cuando encontraron a Cristo, presentan sus dones: oro, incienso y mirra. ¿De dónde saca Mateo estos regalos? Del libro del profeta Isaías, que hemos meditado en la primera lectura. Hablando de Jerusalén, dice: te inundará una multitud de camellos, de dromedarios de Madián y de Efá. Vienen todos de Saba trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Ahora entendemos también por qué a los Reyes Magos los representamos montados sobre camellos o dromedarios. Los primeros cristianos leían la Escritura y entendían perfectamente el mensaje. El profeta Isaías había dicho que al nuevo rey se le debía llevar oro e incienso, y luego la tradición adicionó la mirra. El simbolismo es el que trae la Biblia. El oro representa la ofrenda que se hace como pago de un tributo al soberano. Y los que han visto la luz del nuevo rey le presentan su tributo, es decir, reconocen que él es el rey y que ellos quieren pertenecer a su reino. El incienso es el elemento específico del servicio sacerdotal. Solo los sacerdotes podían ofrecerlo en el templo. Es decir, estas personas que han visto la luz y que han dado su adhesión al nuevo reino son también sacerdotes. Ofrecen a Dios el culto que es agradable a Él, el incienso que le gusta. Es el incienso del amor y del servicio al hermano. Finalmente, la mirra, que aparece en el libro del Cantar de los Cantares, es el símbolo del amor. La esposa dice al esposo:
Mi amado es para mí como una bolsita de mirra que reposa entre mis pechos. Y más adelante dice el esposo: he venido a mi huerto, oh hermana y novia mía, he recogido mi mirra y mi perfume. Entonces, los magos representan a las personas que han dado su adhesión al nuevo reino, que son sacerdotes y que establecen una relación profunda de amor con Dios. El hombre se siente involucrado como los esposos en este amor con el Señor. Finalmente, se dice que los magos regresan por otro camino, ya no por el camino de antes. Ya han descubierto la nueva luz y ahora inician una relación totalmente nueva con Dios, con los hermanos, con la creación y consigo mismos. El mensaje para nosotros es claro. Si nos dejamos guiar por la estrella que es Cristo, toda nuestra vida tiene realmente sentido. Les deseo un feliz domingo.